Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Ana Lucía Estel Estudio. Para los que no me conocen, yo me llamo Luchi y hoy vamos a estar hablando de la unidad número 10 de Introducción al Derecho. Bien, esta unidad va a hablar sobre los derechos fundamentales. Si tienen su programa al lado, van a ver que en el punto número 1 aparece derechos fundamentales y las garantías en la Constitución Nacional. En el punto número 2, derechos humanos, conceptualización, principales formulaciones, los tratados internacionales sobre derechos humanos en nuestra Constitución. El material que voy a estar leyendo es brindado por nuestro colega Facundo Uraga. Muchas gracias, Facu. Comencemos con el punto número 1. Derechos fundamentales y las garantías en la Constitución Nacional. El término derechos fundamentales aparece en Francia en el año 1770, en el marco del movimiento político y cultural que condujo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789. Los derechos fundamentales son los derechos y libertades que se posicionan en el más alto escalón de la jerarquía normativa. Estos derechos los posee el hombre por el simple hecho de ser hombre. Por su propia naturaleza y dignidad son inherentes a él. Son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden a todos los seres humanos. Estos derechos no son alienables o negociables. Determinan el estatuto jurídico de los ciudadanos. Tutelan la libertad, la autonomía, la seguridad de la persona frente al Estado y a los demás miembros de la sociedad. Los derechos fundamentales hacen referencia a los derechos sociales, económicos y culturales, que están reconocidos por escritos y plasmados mediante la legislación de un Estado. Estos son los derechos humanos positivos, concretados en un Estado que los reconoce y los garantiza. El profesor de cátedra, Grillo, había dicho que los derechos fundamentales son la condición de desarrollo de dignidad humana. Además, estos mismos derechos fundamentales son aquellos que responden a un sistema de valores y principios que tienen un alcance universal, porque informan en general a la mayoría de los ordenamientos jurídicos. También encontramos derechos y garantías constitucionales que se consideran esenciales en el sistema político y están especialmente vinculados a la protección de la dignidad humana. Antecedentes históricos. Tenemos el privilegio general en el Reino de Aragón 1283, el privilegio fueros de la Unión de 1287, la Declaración Norteamericana del Buen Pueblo de Virginia de 1776, la Constitución de los siglos XIX y XX, convenciones internacionales contemporáneas. Los derechos constitucionales se clasifican en derechos fundamentales de primera, segunda, tercera y última generación. Y las garantías constitucionales son instrumentos de protección que permiten la reparación de la vulneración de algún derecho establecido en la Constitución Nacional. Es decir, para preservar o proteger los derechos fundamentales, estas están contenidas en la parte dogmática de la Constitución Nacional, es decir, aquella que contiene normas, principios, pilares y la acción del Estado y la nación, y a su vez trata de los derechos fundamentales. Derechos fundamentales y garantías en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional reconoce en su parte dogmática declaraciones, derechos y garantías. Las garantías reconocidas son debido proceso, contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Frente a un acto de arbitrariedad del poder público, se opone al debido proceso, que es el sustentador del principio de libertad y del derecho a circular libremente. Cuando un órgano de gobierno no respete esta garantía, entran en funcionamiento las acciones ordinarias judiciales o en amparo, a la habeas data o a la habeas corpus. Artículo 43 de la Constitución Nacional. Según el Sistema Argentino de Información Jurídica, SAIG para los que no lo sepan, es un servicio que permite consultar, recuperar de forma libre y gratuita la información jurídica contenida en su base de documentos, siendo la primera estatal que integra todas las fuentes del derecho. Bien, según SAIG, la acción del amparo en la Constitución reformada, la legitimación para accionar. Esto está escrito por Rodolfo Carlos Barra en mayo de 1995, la revista argentina del régimen de la administración pública, número 200, página 9, Ciencias de la Administración. Identificación del SAIG, DAC N 950-140. El tema es la reforma de la Constitución, acción de amparo, legitimación activa. El texto.
La Constitución Nacional reformada en 1994, en su artículo 43, otorga expresa jerarquía constitucional a la acción de amparo y al habeas corpus, incorporando en la misma norma al habeas data. Es una acción expedita y rápida, y podrá deducirse siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. La novedad que presenta esta norma respecto de la Ley 16.986 es que dicha acción puede dirigirse contra autoridades públicas o contra particulares. Y es una acción preventiva o reparatoria no indemnizatoria, que procede frente a acciones u omisiones que agravien derechos y garantías reconocidos por la Constitución, los tratados y las leyes. Dicha norma admite también la declaración en la misma acción de amparo de la inconstitucionalidad de la norma agraviante. La acción procede en los casos en que la violación del derecho se haya realizado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, es decir, que corresponden cuando, para calificar el acto u omisión como arbitrio o ilegal, la investigación que deba realizarse consista en una mera comprobación de documentos y hechos evidentes, constatables por sí mismos, o a través de una prueba sumamente abreviada. La idoneidad exigida por el artículo 43 tiene una doble significación para el accionante. Significa que frente a la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta necesita de una decisión judicial rápida, que no permita la subsistencia de la conducta agraviante. Y para el demandado significa que se encuentra protegido por la garantía del debido proceso, requiriendo una defensa amplia de sus derechos. Para deducir esta acción de amparo, justamente por ser una acción expedita y rápida, el agraviado no necesita agotar previamente la instancia administrativa. En cuanto a la legitimación para accionar, el amparo puede ser planteado por la persona física o jurídica afectada, que es la persona que puede invocar el daño diferenciado. Además del afectado, la norma incorporó a otros, que sin ser afectados se encuentran igualmente legitimados, en razón de la especial naturaleza del derecho o garantía protegidos, en virtud de que los mismos tienen una incidencia colectiva y tienen esta incidencia en lo que hace al agravio expansivo, y no por la cantidad de los titulares del derecho. Por ejemplo, el derecho que protege el ambiente, lo realmente protegido es el ser humano y no el ambiente. Entonces el agravio puede tener un efecto generalizado y expansivo. Para estos casos, la norma creó dos legitimados especiales: el defensor del pueblo, artículo 86 de la Constitución Nacional, que vamos a leer lo que dice, capítulo 7 del defensor del pueblo. Artículo 86. El defensor del pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución, y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la Administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. El defensor del pueblo tiene legitimación procesal, es designado y removido por el Congreso, con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras. Recordemos que existe la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo 5 años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez. La organización y el funcionario de esta institución serán regulados por una ley especial. Volviendo al SAIG, dice, por ejemplo, el derecho que protege el ambiente, lo realmente protegido es el ser humano y no el ambiente. Entonces el agravio puede tener un efecto generalizado y expansivo. Para estos casos, la norma creó dos legitimados especiales, el defensor del pueblo, que lo acabamos de leer, y las asociaciones de protección. Pero dicha legitimación especial debe interpretarse con carácter restrictivo, en el sentido que ninguno de los dos puede sustituir al titular directo del derecho agraviado, cuando no esté en juego un derecho de incidencia colectiva y el titular del mismo cuente con los medios para su propia defensa. El Congreso debería reglamentar dicho artículo 43 con una nueva ley sobre el amparo, aprovechando la experiencia jurisprudencial y doctrinaria ganada en la aplicación de la Ley 16.986. Volviendo a la lectura, el artículo 18 de la Constitución Nacional, todo ciudadano tiene derecho a juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso, por jueces designados, que no puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo y no puede ser arrestado sin orden de autoridad competente. Esos son los puntos más importantes. Leyendo el artículo completo, queda así. Ningún habitante de la nación
puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho de proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable el juez que la autorice. En el artículo 23 de la Constitución Nacional tenemos el estado de sitio, que dice que en caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales, pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. Entonces, la Constitución prevé la declaración del estado de sitio, que impone la restricción de la libertad. Se suspenden todas o algunas garantías constitucionales cuando se declara dicho estado. El artículo 23 de la Constitución Nacional establece como causa del estado de sitio los casos de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro la Constitución. Establece restricciones de ejercer funciones legislativas al Poder Ejecutivo. El artículo 36 es un artículo protector éticamente porque se implementa para impedir que vuelvan los golpes de Estado. El artículo 36 dice: esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29. Inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado, que conlleve enriquecimiento quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. La reforma de 1994 se introdujeron institutos protectores de los principios de la libertad e igualdad. El artículo 43 introduce al amparo, que pertenece al género de las medidas precautorias. Este no puede ser interrumpido, debe ser expedito, que obra con rapidez y rápido. El afectado puede imponerlo siendo una persona física o jurídica. El amparo solo es viable si no existe otro procedimiento más apropiado previsto por la legislación. Se puede interponer esta acción contra cualquier discriminación y en lo relativo a derechos del ambiente, consumidores y usuarios, salud, etc. Por ejemplo, la obra social le niega los medicamentos a una persona que padece diabetes, insulina dependiente, está en riesgo su salud y su vida. Puede interponer este recurso a cualquier autoridad para que se le restituya el derecho a la salud vulnerado. Habeas data. Se desprende del amparo y es un procedimiento idóneo para la rápida restauración de un derecho violado. Esta se introduce para proteger la intimidad y proteger el derecho establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice así: artículo 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Tiene por objeto que el afectado tenga conocimiento de sus datos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o privados,
destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación pueden exigir la supresión o modificación de los datos, así como también la prohibición de difusión pública. El habeas corpus, al igual que el habeas data, es un procedimiento para la rápida restauración de un derecho violado y tiene que ver con la amenaza o alteración de la libertad física de la persona. Este recurso existía, pero sin categoría constitucional, hasta que fue introducido en la reforma de 1994 en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice así: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para el castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Es decir, que protege específicamente la libertad ambulatoria, si es privado de la libertad sin un proceso penal anterior, y podrá ser interpuesto no solo por el afectado, sino también por cualquiera que sepa algún ciudadano está privado de su libertad física. Un ejemplo muy común del habeas corpus es la desaparición forzosa. Los derechos reconocidos por la Constitución Nacional son el derecho a la propiedad, contenido en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Este artículo precisa la defensa de la propiedad frente al poder público, la abolición y confiscación de bienes que se borra del Código Penal, la inviolabilidad de la propiedad. Dice así: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Luego tenemos los derechos de tercera generación, el derecho a la protección ambiental, contenido en el artículo 41 de la Constitución Nacional. En este artículo establece: todos gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y actividades. Los que realicen obras y no respeten el medio ambiente deben recomponer lo afectado, y si no puede deberá pagar una indemnización. Establece el destino de los residuos tóxicos. Prohíbe el ingreso a Argentina de residuos peligrosos y radioactivos. Que es así: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlos. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales y a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren la jurisdicción locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Luego viene el derecho de los consumidores y los usuarios, contenido en el artículo 42. Este prescribe que los consumidores y usuarios tienen derecho de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos y a condiciones de trato digno. Artículo 42 dice lo siguiente: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales,
al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Luego viene el derecho de los pueblos indígenas, contenido en el artículo 75, inciso 17. Este implica la protección de los derechos de los indígenas y el derecho de estos como pobladores originarios de tierras y culturas. Y dice así: considerando que el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional ordena respecto de los pueblos indígenas reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. En el inciso 22, entre los compromisos internacionales asumidos se encuentra la Convención sobre Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Los principios reconocidos en nuestra Constitución Nacional son principios de reserva o legalidad, contenido en el artículo 19, que establece que nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Este principio asegura la seguridad jurídica. No gobiernan los hombres, gobierna la ley. El principio de legalidad lo vemos contenido en los artículos 4, 14, 17 y 18. El artículo 4 dice así: el gobierno federal provee los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. Mientras tanto, el artículo 14 dice lo siguiente: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. El artículo 14 bis dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas, de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleo público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la reconciliación y al arbitraje. El derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relaciones con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales, con autonomía financiera y económica, administrada por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles. La protección integral de la familia, la defensa del bien de la familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. El artículo 17 dice lo siguiente: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. El artículo 18 dice lo siguiente: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa,
Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para su seguridad, y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. El principio de razonabilidad, contenido en el artículo 28, garantiza la seguridad jurídica junto con el principio de legalidad, recepta que la jurisprudencia y la doctrina llaman principio de razonabilidad. Son los jueces los encargados de aplicar el control de razonabilidad. El artículo 28 dice lo siguiente: los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Los derechos humanos conceptualizaron principales formulaciones: internacionalización, los tratados internacionales sobre derechos humanos en Constitución. Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas o privilegios, de valores ideales éticos, fundados en la naturaleza humana, relacionados con la divinidad y que corresponden a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. Sus características son universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e interdependencia. Se imponen desde el inicio de la existencia, son anteriores y superiores al ordenamiento positivo y al derecho consuetudinario. Sus principales formulaciones son: la primera, causados por la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. La segunda son causados por la Revolución Industrial, que incluye los derechos del trabajador. La tercera son causados por la Segunda Guerra Mundial, derechos colectivos. La cuarta es el avance creciente de las nuevas tecnologías, derecho informático. Los tratados de derechos humanos en la Constitución Nacional. A partir de la reforma de 1994 se incorporaron tratados de derechos humanos, artículo 75, inciso 22. Hay una jerarquía que se determinó que estas declaraciones, tratados y convenciones agregadas gozan de jerarquía constitucional y superior a las leyes, es decir, supralegales. Hay una protección, se incorporaron instrumentos de protección y también tribunales encargados de cumplir esa protección. Entre ellos encontramos, por ejemplo, el Comité de Derechos de las Naciones Unidas. Algunos de estos incorporados son Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Luego se atribuyó jerarquía constitucional a 3 convenciones que no están enumeradas en la Constitución Nacional: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de las Personas, imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Los derechos fundamentales son la condición de desarrollo de dignidad humana. Además de estos mismos derechos fundamentales, son aquellos que responden a un sistema de valores y principios que tienen un alcance universal porque informan en general a la mayoría de los ordenamientos jurídicos. Y con eso estaremos terminando la unidad número 10 de Derechos Fundamentales. Ante cualquier duda lo pueden escribir en los comentarios y nos estamos escuchando en el próximo video o episodio.